Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. Amigos de María Visión, bienvenidos una vez más a este espacio denominado Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Mi nombre es Rafael Enrique Piña Valdés, soy un laico, católico obviamente, de la Arquidiócesis de Guadalajara, y es para mí siempre un gusto, un placer, es realmente un honor poder reunirme semana a semana para compartir las razones de nuestra fe. Todo aquello que nos hace ser católicos y estar orgullosos de serlo. Saludo y agradezco que nos acompañen a todos aquellos que siguen esta transmisión a lo largo y ancho del bellísimo continente americano. En Canadá, inclusive algunos por el internet, en los Estados Unidos de América, en la República Mexicana, en todos los bellísimos países de Centroamérica y también en los bellísimos países del Cono Sur. También saludo y agradezco la presencia de aquellos de ustedes que nos siguen más allá del continente americano, en Europa, particularmente en España. Les agradecemos muchísimo y es para nosotros motivo de alegría y de compromiso poder estar aquí cuando ustedes abren las puertas de su hogar y de su corazón. De manera especialísima yo quiero mandar un saludo a todos aquellos que siguen María Visión desde una cama, ya sea en un hospital o en su hogar, postrados por alguna enfermedad. Nosotros trabajamos de manera especialísima para todos ustedes y nos confiamos a sus oraciones. Recuerden que dice la Biblia en la carta del apóstol Santiago, que la oración de un justo es escuchada por el Señor. Y la oración, yo me atrevo a decir, de un enfermo, que une su sufrimiento al sufrimiento de Cristo para que tenga un valor redentor para toda la humanidad, es también una oración poderosa. Así es que recuerda, hermano, hermana, si tú estás postrado por alguna enfermedad, une tu sufrimiento a la cruz de Cristo para que no sea un sufrimiento estéril. Y yo me atrevo a pedirte algo muy grande. Pide en tu sufrimiento por nosotros. Ofrece tu sufrimiento por María Visión. Para que esta luz católica pueda seguir inundando el mundo entero. Pueda seguir llegando hasta los últimos confines. Para que así podamos ser fieles trabajadores de la viña del Señor, que siguen el mandato de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda la creación. Quiero recordarles a todos ustedes que tenemos un correo electrónico. Aparecerá durante el programa en su pantalla. Es apologética@mariavision.com. apologética@mariavision.com. Allí lo tienen. Ustedes pueden escribirnos ahí con sus saludos, con sus comentarios, con sus preguntas. Les pido por favor que cuando lo hagan nos indiquen en el subject o en el asunto, en el título de su email, si es posible, de dónde nos escriben, así como su nombre. En el cuerpo ya del email pónganos ya más detalles, su pregunta, todo esto, y también nos gustaría mucho saber no solamente de dónde nos escriben, sino cuántos años tienen. Hemos recibido correos de niños de 8, de 9 años, hemos recibido correos de personas de 75, 80, 85 años, entonces este es un espacio para todos. Otra forma de comunicación que tenemos son las llamadas. Durante los cortes aparecerán los números de María Visión, donde ustedes se pueden comunicar con nosotros. Para aquellos de ustedes que sea la primera vez que sintonizan este espacio, les habrá parecido tal vez, o tal vez no, un poco extraña la palabra apologética. En términos sencillos, la apologética se refiere a esa actividad que realizamos los cristianos para explicar las razones de nuestra fe. Apologética viene de un verbo, una palabra griega que significa defensa. Por lo tanto, también, en su debido caso, puede ser una defensa de la fe. Los padres de la Iglesia lo que hacían sobre todo era explicar, y en su caso defendían. Y recientemente a nosotros, los que vivimos en Latinoamérica, los obispos latinoamericanos, reunidos en Aparecida, Brasil, en ese documento conclusivo, en el párrafo 229, nos han dicho que hoy se necesita una apologética como la que hacían los padres de la Iglesia, que explique las razones de la fe antes que defenderla. Y esto es una cuestión de sentido común. Tú veías en la entrada del programa que aquí tenemos los pilares: la Biblia, la tradición reflejada en el catecismo de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia,
la historia y el sentido común. Decía yo que es cuestión de sentido común. Si nosotros dedicamos nuestros esfuerzos, nuestro amor, nuestra caridad a explicar las razones de nuestra fe, cada día será menos necesaria defenderla. Porque mientras más expliquemos, mayor amor suscitará en los demás y menos malos entendidos. Así que la apologética en términos sencillos es eso, explicar y en su caso también defender nuestra fe. Ahora, ¿quiénes estamos llamados a hacer apologética? ¿Quiénes estamos llamados a ser apologistas o apologetas? Todos. Todos los que creemos y profesamos la fe en Cristo Jesús. Todos los que nos decimos sus discípulos. Hay que también dar ese paso y después de ser discípulo hay que ser misionero, hay que ser apóstol. De manera especialísima los que estamos bautizados, los que ya hemos recibido este sacramento, también los que están en preparación para recibirlo. Y todavía de manera más eminente los que hemos recibido también el sacramento que viene después del bautismo, la confirmación. Nosotros, independientemente de nuestra profesión, de nuestro grado de estudios, de nuestra condición social, de nuestra raza, de nuestra nacionalidad, todos estamos llamados a dar razones de nuestra esperanza. Hoy quiero compartir de inicio un versículo que parece que viene muy bien al tema del día de hoy. Lo vamos a encontrar en la epístola, en la carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Éfeso, los Efesios, en su capítulo 4. Y está, por si tú lo quieres leer, a partir del versículo 14. San Pablo exhorta así a los Efesios y en ellos nos exhorta a todos nosotros. Y esta es una de las razones por las cuales nos reunimos aquí semana a semana. Escucha con atención. Para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Antes bien, con la sinceridad en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por la colaboración de los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro, para el crecimiento y edificación en el amor. Palabra de Dios. Dice San Pablo, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene su lugar particular, su misión particular, y ejerciéndola santamente, cada uno de nosotros contribuye a la cohesión del cuerpo. Pero ¿para qué es que este cuerpo está conformado por distintos ministerios? Porque algunos, un poco más arriba dice, son apóstoles, otros son profetas, otros evangelizadores, otros pastores y otros maestros. ¿Para qué? Para que no seamos ya como niños, llevados, dice, a la deriva, zarandeados. No sé si entendemos el término zarandear. Aquí en México lo entendemos muy bien. Zarandear es agitar, mover de un lado a otro, con fuerza, con violencia. Y Pablo nos da la figura, dice, de cualquier viento de doctrina. Esto podría asemejarse, o podríamos imaginarnos, no sé, una pequeña barca en medio de un mar, en medio de un lago. Llegan los vientos, ¿y cómo la hacen? De un lado para otro. El viento encrespa el mar y el mar con sus olas mueve de un lado para otro, agita la barca y existe allí un temor real. Pero Pablo, ¿qué dice? Que no estemos a la deriva también como un barco que no lleva dirección, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Esto es una realidad innegable. La malicia humana existe y la astucia que conduce al error también. Y con respecto a lo que nosotros vamos a tratar hoy, existe mucha malicia y mucha astucia para engañar. Por eso nosotros nos reunimos aquí para escuchar la palabra del Señor interpretada fielmente por el magisterio de la Iglesia, el único que tiene la autoridad de Jesucristo para interpretar correctamente las Escrituras. Y es entonces ahora cuando yo les anuncio nuestro tema. Hoy vamos a hablar, es una pregunta, ¿qué hay después de la muerte? Reflexionaremos acerca de esta pregunta. ¿Qué hay después de la muerte? Lo estás viendo en tu pantalla ahora. ¿Qué hay después de la muerte? Yo estoy seguro que todos ustedes que están en casa, todos los que estamos aquí reunidos, en alguna ocasión por lo menos hemos reflexionado sobre esto.
Es un tema que se presta a reflexión, sobre todo cuando muere un ser querido, un ser cercano. Se presta para esto. ¿Qué hay después? ¿A dónde ha ido? ¿A dónde iré yo? ¿Habrá algún lugar a donde ir? ¿Será que esta vida es todo lo que hay y no hay nada después de ella? ¿Será que si yo creo que hay algo después, podré encontrarme nuevamente con mis seres queridos, con mis amigos, con mis familiares? Son preguntas importantísimas. Cualquiera que haya perdido un ser querido lo sabe. Estas no son discusiones filosóficas únicamente. Estas no son discusiones bizantinas. Esto tiene algo en su esencia, esta pregunta, que nos llega a lo profundo del corazón, a lo profundo de nuestro ser. ¿Por qué la fascinación, inclusive el temor en algunos casos, la obsesión de la reflexión sobre el tema de la muerte? Y quiero compartir con ustedes brevemente unas palabras de un hombre muy sabio, de un hombre de Dios, que imagínense ustedes qué tan capaz será para meditar sobre estos temas, sobre la palabra de Dios, que es el mismísimo que le predica al Papa, es el predicador de la Casa Pontificia. Estoy hablando del padre Raniero Cantalamessa. Raniero Cantalamessa. Pero ¿sabes qué? Te voy a compartir lo que el padre Cantalamessa ha reflexionado acerca de la muerte después de este corte, para que te quedes. Te invito a que vayas por tu Biblia, por el Catecismo de la Iglesia Católica y que te comuniques con nosotros, ya sea por el correo electrónico o por el teléfono. Regresamos. Hoy estamos meditando qué hay después de la muerte. Amigos, qué bueno que siguen con nosotros. Tenemos ya aquí la computadora lista para recibir sus correos electrónicos, también sus llamadas. Estamos en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, y si acabas de sintonizar, hoy reflexionamos una pregunta importantísima. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Habrá algo? ¿No habrá nada? Si sí, es que hay algo, ¿qué es y cómo es? Preguntas que todos nosotros nos hemos hecho en alguna ocasión. Hoy dejaremos que nos ilumine la fe de la Iglesia. Esta fe de la Iglesia que tiene 20 siglos, el depósito de la fe que celosamente ha custodiado esta institución divina que bajo el Espíritu Santo, su influencia y su protección, nos transmite, ha custodiado para transmitirnos, mejor dicho, la integridad de la fe que Jesucristo predicó. Y este asunto es central, central. ¿Qué hay después de la muerte? Te decía yo antes del corte que quería compartir unos pensamientos del padre Raniero Cantalamessa, franciscano él, capuchino, que resulta ser nada más y nada menos que el predicador de la Casa Pontificia, el predicador del Papa. Y fíjate, voy a leer un fragmento de una predicación que hizo hace un par de años con ocasión del Día de los Fieles Difuntos. El que quiera esta predicación completa la puede encontrar en internet o me escribe un correo y se la mando. Dice así: ¿por qué la muerte suscita en nosotros tanta repulsión? El motivo es que esta no nos es natural. Así como la experimentamos en el presente orden de las cosas, hay algo ajeno a nuestra naturaleza, fruto de la envidia del diablo. Está haciendo referencia a una cita en el libro de la Sabiduría. Por eso luchamos contra ella con todas nuestras fuerzas. Este insuprimible rechazo nuestro hacia la muerte es la mejor prueba de que no hemos sido hechos para ella y de que no puede tener la última palabra. Precisamente esto nos aseguran las palabras de la lectura de la Carta de la Sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no les alcanzará tormento alguno. Allí el padre Cantalamessa ya nos ha ayudado muchísimo a saber qué viene después de la muerte. Pero quiero continuar leyendo. ¿Por qué invitar a los hombres a pensar en la muerte si ya está tan presente? Sencillo, dice el padre, porque nosotros los hombres hemos elegido suprimir el pensamiento de la muerte. Esto es muy cierto. Nos evadimos con tantas cosas, hay tanta distracción que hemos olvidado acudir a esa fiel consejera, como decían los antiguos, que es la muerte. Fingir que no existe o que existe solo para los demás, no para nosotros. Hacemos proyectos, corremos, nos exasperamos por nada.
como si en cierto momento no tuviéramos que dejarlo todo y partir. Pero el pensamiento de la muerte no se deja arrinconar o suprimir con estas pequeñas tretas, dice el padre Cantalamessa. Así que no queda más que reprimirlo o huir de su gravedad con paliativos. Los hombres nunca han dejado de buscar remedios a la muerte. Uno de estos se llama la prole, sobrevivir a través de los hijos. Otro es la fama. En nuestros días se va difundiendo uno que es un pseudo remedio, dice el padre Cantalamessa, la doctrina de la reencarnación. Hemos hablado de eso recientemente aquí en este programa, ¿recuerdas? La doctrina de la reencarnación es incompatible con la fe cristiana que en su lugar profesa la resurrección de la muerte. Y así el padre Cantalamessa nos ha dado pie a iniciar también nosotros nuestra reflexión. La muerte suscita en nosotros una repulsión natural. ¿Y qué hay después de la muerte? Vamos a la Escritura, te invito. Toma tu Biblia. Toma tu Biblia, te invito a que la abras en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Esto dice el autor de la carta a los Hebreos. Y del mismo modo que el destino de los hombres es que mueran una sola vez y luego ser juzgados, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que le esperan para su salvación. Palabra de Dios. Aquí está muy claro. La carta a los Hebreos dice así: después de la muerte, dice, el destino de los hombres es que mueran una sola vez. Ahí está claro, una sola vez. Por lo tanto, la reencarnación no tiene posibilidad para el cristiano ni entrada en las Escrituras, porque reencarnar significaría volver a un cuerpo, a otro cuerpo, a otro cuerpo y morir una y otra vez. No, morir una sola vez. Y después de la muerte, ¿qué? El juicio, ser juzgados. Ser juzgados. La fe de la Iglesia dice que después de que una persona muere y se separa el alma del cuerpo, recuerda, para nosotros los católicos en nuestra filosofía, que esto es revelado, sabemos que el cuerpo y el alma, una unidad. Cuerpo y alma, unidad. Eso es lo que es una persona humana, unidad de cuerpo y alma. La muerte los separa temporalmente. Y el cuerpo va a la corrupción, a descomponerse, a la decadencia, con algunas excepciones honrosísimas de santos cuyos cuerpos están incorruptos, signo de santidad. Algunas excepciones. ¿Y el alma? ¿Y el alma qué? El juicio, dice aquí, el juicio. Y la Iglesia nos enseña que este juicio tiene un solo veredicto, pero dos vertientes, si lo queremos ver así. Inmediatamente después de la muerte, el juicio particular. Inmediatamente después de la muerte, el juicio particular. Voy a dejar mi Biblia un momentito. Inmediatamente después de la muerte, el juicio particular, donde se declarará cuál será el destino de esa alma. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las opciones que pueden ser veredicto en este juicio particular? Solamente dos, no hay más, solamente dos. Gloria eterna, lo que llamamos cielo, o condenación eterna, lo que llamamos infierno. Aquí alguien dirá, ¿y qué hay de la doctrina católica del purgatorio? Muy bien. El purgatorio como tal no es parte de estas dos opciones que son eternas. El purgatorio es un estado temporal. Hemos hablado del purgatorio, hemos hecho un programa específico acerca de eso en el pasado. Es un estado temporal, a diferencia del cielo que durará para siempre y del infierno que también durará para siempre. El purgatorio es un estado temporal, al cual van únicamente las almas que han sido declaradas para gloria eterna, pero que les falta, por así decirlo en palabras y términos sencillos, una purificación final, un detallado último, antes de ir
a ese encuentro con la majestad de Dios para siempre. Pero entonces, veredictos posibles del juicio particular, solo dos: infierno o gloria, cielo o condenación. Tenemos que hacer otro corte. Yo te invito, quédate con nosotros. Vamos a continuar hablando de esto. ¿Qué hay después de la muerte? Ya regresamos. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Bellísimas las imágenes que veíamos allí de una de las torres de la hermosísima Basílica de Nuestra Señora de Zapopan. El día de hoy estamos hablando acerca de qué hay después de la muerte. O podríamos también decir qué hay después de esta vida. Si es que hay algo, ¿qué será? Y estábamos diciendo que la fe de la Iglesia nos dice que después de la muerte, de acuerdo a la carta a los Hebreos, viene el juicio. Es propio que sean los hombres juzgados, dice que mueran una sola vez y después ser juzgados. Y decíamos que la Iglesia nos enseña que este juicio, un solo veredicto, tiene dos partes, por así decirlo. Primero, el llamado juicio particular. Al momento que cada uno de nosotros muere, va a ese juicio de manera personal a recibir, por así decirlo, sentencia, o más bien a dar cuenta de sus actos. Innumerables citas en la Escritura dicen que se dará cuenta de todos los actos, aún de los que nadie más conoció. Inclusive nos dice la teología de la Iglesia que se dará cuenta, ofreceremos cuentas, no únicamente de aquello de lo que fuimos conscientes, sino también de aquello que fuimos inconscientes, de la consecuencia de nuestras obras, tanto buenas como malas, de la repercusión, de hasta inclusive de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, de cualquier palabra, inclusive las palabras vanas o las palabras sin sentido, de todas ellas daremos cuenta. Quiero compartir contigo una cita que vas a encontrar en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 16. Dice así: para el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres, según mi evangelio por Cristo Jesús. Palabra de Dios. El día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres. Ese es el día del juicio. Ahora, en este juicio particular ya se decide tu suerte eterna, vida o muerte. Me refiero espiritual, cielo o infierno. ¿Y qué pasa entonces en ese juicio general? ¿Y cuándo es? Este juicio general o universal es al final de los tiempos. Mira, recuerda lo que dices cada domingo en el credo, cuando estás en misa. Si tú no eres católico y nos sigues, bueno, te invito a que conozcas el credo, que es patrimonio común de los cristianos desde hace cerca de 1700 años. Lo tenían en común todos los cristianos hasta que en el siglo XVI vino esta terrible división en Europa llamada la Reforma Protestante. Pero inclusive al día de hoy, muchísimas comunidades eclesiales producto de esa reforma mantienen ese credo, el credo niceno-constantinopolitano, también el credo de los apóstoles. Hay una parte, cuando estamos profesando nuestra fe en Jesucristo, cuando decimos, murió y resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Y qué sigue? Y de nuevo vendrá para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Lo profesamos, decimos que creemos en eso. De ahí que no se entiende que haya cristianos católicos que digan que no creen en la realidad del juicio universal. Eso es una incongruencia. Eso significa, o uno, que no van a misa, o dos, peor todavía, que yendo a misa ni se dan cuenta de lo que ahí sucede. Hay una tercera opción, todavía peor, me atrevo a decir, que están más o menos conscientes de lo que ahí sucede, pero están repitiendo únicamente palabras vacías. No están reflexionando lo que están profesando solemnemente y en público creer. Que vendrá para juzgar a vivos y muertos. Y hay un pasaje impactante a este respecto,
te invito a que tomes tu Biblia y vayas al Evangelio de Mateo, en su capítulo 25. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, a partir del versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparada para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me acogieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y acudieron a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá: en verdad les digo, que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me acogieron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces les responderá: en verdad les digo, que cuanto dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Palabra de Dios. Mateo capítulo 25, del versículo 31 al 46, por si lo quieres repasar en tu casa. Qué pasaje tan impresionante. Qué descripción tan detallada de en qué consistirá este juicio universal. Primero dice el Señor: serán congregadas delante de él todas las naciones. Este es el juicio final, el último día. Por cierto, en este día es cuando se da la resurrección, que hablaremos un poco más después. ¿Y para qué se congregan todos? Para que el Señor distinga entre los que están a su derecha y los que están a su izquierda, entre los que Él llama benditos de mi Padre y los malditos. Y aquí yo quiero hacer una reflexión. ¿Cuántos de nosotros, cuántas personas existen que dicen: mira, yo no soy una mala persona, no robo, no miento, no mato, no soy mala persona? Inclusive hasta de vez en cuando voy a misa, de vez en cuando oro. Hay personas que son totalmente areligiosas y dicen: bueno, yo soy honesto, no engaño a mi mujer, no le pego a mis hijos. Todo eso es algo muy bueno y muy positivo, ¿eh? Pero aquí, el Evangelio de Mateo, el Señor nos dice cuál será el criterio para juzgar. Aquí no dice si mataste, si robaste, no. Aquí habla literalmente de obras de amor, obras de misericordia hacia el prójimo. No basta con simplemente ser una persona buena y no robar, no mentir, no engañar a tu mujer, a tu esposo.
Hay que hacer. No basta no hacer. Hay que hacer. Hay que dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, albergar al forastero, visitar al enfermo o al que esté en la cárcel. No basta simplemente abstenerse de hacer mal. Hay que hacer el bien. Podría ser que te suceda. Señor, ¿cuándo te vi así? Muy clara la escritura. Tenemos que hacer otro corte. Quédate con nosotros. Hoy estamos reflexionando qué hay después de la muerte. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros, amigos. Estamos hoy tratando el tema de qué hay después de la muerte. Estás en María Visión y esta es Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Decíamos entonces que después de la muerte viene el juicio. Inmediatamente después de la muerte el juicio particular que cada alma enfrenta. En ese juicio particular, a solas, con Dios, o si no, delante de Dios, con la presencia divina y aunque tú no puedas verlo, será donde se decida tu destino. Gloria o infierno. Gloria tal vez algunos, la mayoría, pasando por un estado de purificación previo al cielo, pero no será un estado definitivo, sino solamente temporal, transicional. Y después de este juicio particular, al final de los tiempos, vendrá el juicio universal. Al final de los tiempos, el juicio donde todas las naciones, todos nosotros, estaremos congregados delante del Señor. Ahora, muchas personas, yo en alguna vez dando una plática de esto, me decían, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el punto de que si ya existió un juicio particular donde yo ya fui declarado para vida eterna o para condenación, o donde yo ya expuse todas mis acciones, las vistas, las no vistas, las secretas, donde ya se examinó todo mi vida? Dice, ¿para qué otra vez? Esto podría parecer para algunas personas inclusive cruel, porque yo les decía en esta plática que en el juicio universal, cuando estemos todos congregados ahí, serán, por así decirlo, sacadas a la luz delante de todos los seres humanos que hayan existido y delante de todas las cortes celestiales, serán sacadas a la luz todas y cada una de nuestras acciones, buenas y malas, todas y cada una. Y me decían, oye, ¿por qué? Yo no quiero que los demás se enteren de todo lo que hice. Bueno, eso no es tu prerrogativa. Eso es prerrogativa de Dios. Y así va a suceder. Y me preguntaban, oye, ¿y qué pasa con los pecados que yo ya confesé? Y los confesé y recibí la absolución de parte de Dios a través de su ministro el sacerdote. ¿También esos pecados van a aparecer ahí? Sí. Aunque ya estén perdonados, se mostrará ante todos todo lo bueno y todo lo malo. ¿Para qué? ¿Para qué? Muy sencillo. Para que se manifieste la gloria del Señor. En el caso de aquellos pecadores que se hayan arrepentido y hayan creído en Jesucristo, lo hayan aceptado y hayan entrado en una relación de alianza con Él, para que se manifieste la inmensa misericordia de Dios y que todas las naciones digan, mira cuánto pecó ese, pero aunque haya pecado tanto, la misericordia de Dios es infinita y lo ha perdonado. ¡Gloria a Dios! Para que se manifieste la gloria de Dios. Ahora, también esto será para que las buenas acciones, que todos los santos, hemos hablado de quiénes son los santos, ¿recuerdas? Nosotros, los cristianos, que somos santos a través de los sacramentos, que Dios nos hace santos, para que todas las acciones buenas brillen, no para gloria nuestra, para gloria de Jesús, que nos da las gracias que necesitamos para hacerlas. Para que todo eso redunde en gloria a Dios. No que le vayamos a aumentar su gloria, no, pero sí para que se manifieste a las naciones.
También el juicio universal cumple otro propósito importantísimo. ¿Qué hay de todo el mal que se le ha causado a personas o a naciones enteras, del cual nunca ni siquiera un discúlpame, una disculpa ha sido ofrecida, mucho menos una reparación? Pues en el juicio, cuando se manifieste y todo lo oculto salga a la luz, allí se llevará a cabo esta reparación. Allí saldrá a la luz todos los crímenes de la humanidad, particulares o colectivos. Imagínate tú allí presentes todos esos seres humanos que murieron sin ni siquiera haber tenido la oportunidad de nacer. Todos los que murieron por un aborto ocasionado con alevosía y ventaja. Allí se va a reparar todo eso. El juicio universal manifestará la inmensa justicia de Dios, pero también su infinita misericordia. Y también nos puede servir a nosotros para reflexionar. Hay que reflexionar sobre esto. Todas nuestras acciones, todas nuestras omisiones, todas las consecuencias de nuestros actos positivas o negativas estarán allí ese día delante de todos. Yo casi puedo imaginar estando todos allí congregados y uno por uno pasando. A ver, Rafael, esto, delante de todos. Qué vergüenza que vean toda nuestra miseria, todo nuestro pecado, toda nuestra iniquidad. Pero, ¿por qué avergonzarnos? Si toda esa iniquidad, todo ese pecado, toda esa suciedad, Dios la ha lavado con su propia sangre. Y nosotros nos hemos acercado a su misericordia, al perdón de los pecados. Y nos hemos alimentado del banquete que Él mismo preparó para nosotros con su cuerpo y su sangre. Entonces, pues sí, me dará un poco de vergüenza, pero me sentiré alegre y feliz porque en mí también se manifestará la misericordia grandísima del Señor y será para su gloria. ¿Y qué hay después del juicio? Después del juicio viene la vida eterna en comunión con Dios y todos los que vivieron en comunión con Él, o la condenación eterna, separado de Dios y de todos los que son amigos de Dios. Ahora, aquí hablemos de otro punto importantísimo. La Iglesia dice, las realidades últimas son estas: muerte, juicio, infierno, gloria. Allí involucra un punto del cual no hemos hablado a detalle y que es esencial, el punto central de nuestra fe. ¿Cuál es ese punto? Ese punto es la resurrección. La resurrección. También lo profesamos cada domingo en la misa, prácticamente al final. ¿Lo recuerdas? Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Cada domingo. Ahora mira lo que dice Pablo, que tú y yo lo conocemos muy bien, este versículo. Mira lo que nos va a decir Pablo en la carta a los Corintios. Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 21. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que andan diciendo algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó.
Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también su fe. Y quedamos entonces como testigos falsos de Dios, porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana, están todavía en sus pecados. Por tanto, también los que se durmieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los hombres más dignos de compasión. Palabra de Dios. Me encanta este versículo. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más miserables, los más dignos de compasión. Nosotros no tenemos nuestra esperanza en Cristo solo para esta vida, aunque así pareciera, porque parece que esperamos en Él para que tengamos un buen trabajo, para que tengamos buena salud, para que tengamos una buena armonía familiar, etcétera, etcétera. Pero no. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra fe en Cristo, somos los más dignos de compasión. Nosotros esperamos la resurrección, porque creemos que Cristo resucitó. Ese es el centro de nuestra fe. Y la resurrección es central para entender cómo será esta vida futura. Porque no será solo el alma la que irá a la vida eterna con Dios, sino alma y cuerpo. Eso es la resurrección. Pero de eso vamos a hablar un poco más después de este corte. Yo te agradezco por los correos que nos has enviado de Guatemala, de El Salvador, de todo México prácticamente. Muchísimas gracias. Y también tus llamadas que ya están por aquí. Vamos a dar lectura a algunas de ellas y algunos correos en el siguiente bloque. Ya regresamos. Estamos de regreso hablando de qué hay después de la muerte. Nos queda poco tiempo, así que vamos a ir adelante. Agradezco muchísimo sus correos electrónicos. Verónica Razo desde Saltillo, aquí en México. Luis Ernesto Reyes Vázquez. Luz desde Monterrey, Nuevo León. De Guatemala, Lorena Natareno. Tadeo Jesús Mario Corral de... No nos dice de dónde eres, pero bueno, lo veremos después. David González Ramos desde Ciudad Madero, Tamaulipas. José Luis Morales de Linares, Nuevo León. Un abrazo a todo Linares y a su obispo, el señor Calderón Batres. Desde, fíjate este lugar, San Pedro Carchá, Alta Verapaz, Guatemala. Me gusta el nombre. San Pedro Carchá, Alta Verapaz, Guatemala. Irma Estrada, gracias Irma por tu correo. Nuestro gran amigo, José Juan Correa. José Juan, te mando un gran abrazo desde Ciudad Hidalgo, en Michoacán, aquí en México. Desde Villanueva, Guatemala, Francis de Zamora y Roberto Zamora, su esposo. Un abrazo a ustedes, los queremos muchísimo. De Yucatán, la hermosa península, Wendy Leonor. También nos escribe Rubén Sierra, María Eugenia Mesa desde Chihuahua, Elsa Rodríguez de Monterrey, Javier desde Uruapan. Muchísimos correos, muchísimas gracias a ustedes. Ya decíamos entonces, veíamos este pasaje de la primera de Pablo a los Corintios, donde dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos unos miserables, dignos de compasión, porque nosotros profesamos la resurrección de los muertos y esperamos la vida en el mundo futuro. Ahora, ¿cómo será esta resurrección? ¿Cuándo tendrá lugar? Hemos dicho, tendrá lugar el último día, el día del juicio. ¿Y cómo será? ¿Cómo resucitaremos? Mira, otra cita bíblica que quiero compartir contigo. También viene en la primera carta de Pablo a los Corintios. Ahora vamos a encontrarla en el capítulo 15 a partir del versículo 35. Pablo dice así, pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Pregunta que nos estamos haciendo. Y mira lo que dice Pablo. Necio. Así dice, no lo inventé yo. Necio. Lo que tú siembras no recobra vida, sino muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano, de trigo, por ejemplo, o de alguna otra planta. Y Dios le da un cuerpo a su voluntad, a cada semilla su cuerpo. Continúa Pablo. No toda carne es igual, sino que una es la carne de los hombres, otra la de los animales, otra la de las aves, otra la de los peces. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro el de los cuerpos terrestres. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna, otro el de las estrellas, y una estrella difiere de otra en resplandor.
así también en la resurrección de los muertos. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Palabra de Dios. ¿Cómo será la resurrección de los muertos? Te invito a que te dejes iluminar por el catecismo de la iglesia, por la iglesia. Vamos al párrafo 997. Y nos dice así el catecismo, párrafo 997. ¿Qué es resucitar? En la muerte, separación del alma y el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas, por la virtud de la resurrección de Jesús. Ahora, dice el siguiente párrafo, ¿quién resucitará? Todos los hombres que han muerto, los que hayan hecho el bien. Bueno, perdón, hice una mala lectura, no seguí el signo de puntuación. ¿Quién resucitará? Todos los hombres que han muerto. Los que hayan hecho el bien, resucitarán para la vida. Y los que hayan hecho el mal, para la condenación. Párrafo 999. ¿Cómo? Cristo resucitó con su propio cuerpo. Cita Lucas 24:39. Apunta. Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Pero Él no volvió a una vida terrenal. Del mismo modo, en Él todos resucitarán con su propio cuerpo que tienen ahora. Esto fue definido por un concilio de la Iglesia, el cuarto concilio de Letrán, por allá en el siglo XIII, 1215. Entonces, ¿y qué dijo ese concilio? Lo que nos dice aquí el catecismo. Todos resucitarán con su propio cuerpo, pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria, transfigurado en cuerpo de gloria, en cuerpo espiritual. ¿Cómo ocurrirá la resurrección? Continúa el catecismo. Sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento. No es accesible más que en la fe. Pero nuestra participación en la Eucaristía nos da ya un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo por Cristo. Y viene a continuación una cita que es de San Ireneo de León, un padre de la Iglesia, discípulo de San Policarpo, que a su vez fue discípulo de San Juan, que a su vez fue discípulo de Jesús. Entonces imagina tú, la sucesión apostólica ahí, la línea directa, Jesús, apóstol Juan, Policarpo, Ireneo. ¿Y qué dice San Ireneo? Así como el pan que viene de la tierra, después de haber recibido la invocación de Dios, ya no es pan ordinario sino Eucaristía, constituida por dos cosas, una terrena y otra celestial, así nuestros cuerpos que participan en la Eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección. Me encanta, lo voy a leer otra vez. Así como el pan que viene de la tierra, después de haber recibido la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos cosas, una terrena y otra celestial, así nuestros cuerpos que participan en la Eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección. Mira tú esto. ¿Cuál es el pan que después de recibir la invocación de Dios? ¿Cuál es la invocación de Dios? La plegaria eucarística. Recuerda que hicimos un programa aquí, la misa de los primeros cristianos. Aquí, San Ireneo, discípulo de Policarpo, discípulo de Juan, discípulo de Jesús. Ve qué cercano está esto a Jesús. Enseñanza del mismo Jesús. Creían todos los cristianos en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. ¿Tú crees? ¿Tú crees en ella? Esta es una pregunta no únicamente para ti que eres cristiano no católico, producto, o más bien que participas en una comunidad eclesial producto de la Reforma protestante del siglo XVI. No solamente es para ti, sino también para ti que eres católico. ¿Tú crees que la participación en la Eucaristía es para ti ya esperanza de resurrección? La Biblia es muy clara en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. El que come el cuerpo y bebe la sangre del Señor, participará de esa resurrección.
La Eucaristía es la que hace, como dice San Ireneo, nuestros cuerpos que ya no sean corruptibles. La Eucaristía. Yo quiero hacer aquí una pausa para reflexionar. Hemos dicho en otras ocasiones que nosotros no podemos hacernos santos a nosotros mismos, que no podemos salvarnos por nuestros propios esfuerzos. Eso es pelagianismo, es una herejía antiquísima que la Iglesia rebatió hace muchos siglos. Si nosotros podemos ser santos, es porque Dios, que es el santo, nos participa, nos comunica su santidad. De igual manera, la incorruptibilidad, la resurrección. Nadie se puede resucitar a sí mismo. Nadie puede por su propia fuerza recobrar la vida. Solamente Dios nos puede resucitar. Así como Cristo resucitó, así también los que estén unidos a Él resucitarán para vida eterna. Resurrección en el sentido de que el alma sin el cuerpo, todos la tendremos, justos o injustos. Pero resurrección para vida eterna, solamente los unidos a Jesús. Solamente los declarados justos. Ahora, ¿quieres tú una garantía de resurrección? Créele a Jesús. Créele a Jesús. ¿Y a qué en específico de todo lo que dijo Jesús hay que creerle para tener una esperanza de resurrección? Bueno, eso te lo voy a decir cuando regresemos de este corte. Vamos a hacer un brevísimo corte y regresamos para concluir nuestro programa. ¿Qué hay después de la muerte? Regresamos. Amigos, ya estamos casi concluyendo el programa. Gracias por sus correos electrónicos, por sus llamadas. Hay aquí una pregunta. De Miriam Aguilar Carrillo dice, ¿el juicio personal es cuando uno está agonizando? No, el juicio personal, el juicio particular es después de la muerte. Tanto el juicio particular como el universal vienen después de la muerte, no es en esta vida. El juicio particular, el juicio personal, es cuando mueres. El juicio universal será al final de los tiempos, ya habiendo resucitado. Vamos a dar lectura a sus llamadas. Juana Sosa, desde Texcoco, aquí en México. Bueno, muchísimas gracias, Juana, por tus comentarios, los agradecemos. Ora por nosotros y cuenta con nuestra oración. Recuerda, todos los que nos llaman, todos los que nos escriben, por todas sus intenciones, las hayan dejado escritas o no, pedimos por ellas. Yo personalmente oro por ustedes en la Eucaristía del día siguiente del programa. En particular, toda la semana, pero el día después del programa, oro por todos ustedes. Los que escriben, los que llaman, pero también por todos los que no pueden llamar por una u otra razón. Por todos los que no pueden escribir por una otra razón. Es decir, por todos los que ven este programa, me encargo, me lo tomo como una tarea de orar por ustedes y por sus intenciones. Les pido lo mismo, oren por nosotros. Carmen Zavala, aquí de Zapopan, en México. ¿Qué es el limbo? Pregunta. Bueno, yo le mando un gran saludo, señora Carmen. Sé que usted está siempre pendiente de María Visión, es una televidente fiel. Muchísimas gracias por eso, por mantenernos en sus oraciones. El limbo no existe. El limbo fue ¿cómo le decimos? Una discusión teológica, una posibilidad que se discutía. Nunca existió realmente. Y nunca fue la Iglesia, nunca lo declaró como que sí existía y ahora que no existe. No, era una realidad que estaba en discusión, una posibilidad que se analizaba y se ha dicho que no, nunca existió, no existe el limbo. Armando y Rosita de La Paz, Baja California Sur, un abrazo, muchachos. Gracias por sus saludos. Saludan a don Paco y a Israel. Mira, don Paco y Israel, hoy no está ninguno de los dos, pero aquí está Manuel y está Víctor. Es el primer día de Víctor. No crean que no conozco a nuestros amigos, no, es el primer día de Víctor. Aquí están, reciben ellos también sus saludos. Agustina Sánchez de Tala, Jalisco, dice que el concierto de la hermana Glenda. Sí, claro que sí, increíble el concierto. Muchísimas gracias por sus llamadas. María Teresa Vázquez, de aquí de Guadalajara, dice, ¿cómo puedo hacer o convencer a una persona que niegue el infierno? Pues, dígale que si no cree en el infierno, pues seguramente lo va a experimentar. Algo así podría decirle yo. Aquí dice, no dice el nombre, es anónimo, dice, si Cristo pagó por nosotros su muerte en la cruz,
para el perdón de los pecados, porque va a haber otro juicio. Bueno, esto es una realidad de la Escritura. Dice, después de la muerte viene el juicio. Y viene en el Evangelio de Mateo. Es una realidad de la Escritura. Cristo, con su sangre, ha lavado los pecados del que así quiera aceptarlo. Recuerda, la redención de Cristo implica que de nuestra parte exista una apropiación. Te tienes que apropiar de esa salvación. Si tú no te apropias, no te puedes salvar. Otra llamada que no dice su nombre. Dice, suponiendo que Jesús llegara y estamos vivos, ¿tendríamos juicio particular los que estamos vivos o nada más el universal? Mira, esto va en teoría con una fábula que se ha inventado en los grupos fundamentalistas protestantes en los Estados Unidos, que se llama The Rapture, el arrebato en español, ¿no? Y han escrito una serie de libros, películas que se llaman Left Behind, los que son dejados atrás, con base en una malísima interpretación de unos pasajes de Pablo. ¿Qué nos dice la Iglesia en cuanto a esto? Todos tendremos un juicio. Todos tendremos un juicio. Te prometo, no sé quién eres, que te voy a dar citas más específicas en un programa posterior. Y hablaremos de esto, porque vale la pena. Esta idea falsísima del arrebato, valdrá la pena que hagamos un programa en particular. Alfredo Trujillo, de Guadalajara, dice, hay una cita que hable del purgatorio. Sí, mira, no solamente una cita, hemos hecho un programa entero para hablar de la realidad del purgatorio. Tú lo puedes ver aquí en María Visión, lo puedes adquirir, lo puedes pedir. El purgatorio, bástenos recordar, no es un estado definitivo como el cielo y el infierno. Es un estado temporal, de transición. Existe allí la cita, está en Corintios, ahorita te doy la cita particular, donde Pablo dice, las obras de todo hombre que ha construido sobre el cimiento que es Cristo, serán probadas. Y el que ha construido con oro, con plata, con paja, con madera, dice, serán probadas en fuego. El que ha construido en material que no se consume el fuego, sobrevivirá. El que no, dice, vivirá él mismo, pero como quien pasa a través del fuego, la purificación. Ahora, ¿qué otra cita te puede ayudar para esto? Segundo libro de Macabeos, capítulo 12, del versículo 44 en adelante, donde dice explícitamente de unos que habían muerto en pecado, mas no en pecado mortal, y que se hace oración por ellos, porque dice, tenían en cuenta la resurrección de los muertos. Entonces, si han muerto en pecado, pero se hacen oraciones por ellos, es que no están en el infierno, porque si alguien está ya en el infierno o condenado, no le sirven las oraciones. Y si se hace oración para su purificación, es que tampoco están en el cielo. ¿Dónde están entonces? Segunda de Macabeos 12:45. Víctor López, de Santiago de Querétaro, manda saludos a todos los camarógrafos, al staff de María Visión. Dice, ¿qué tan creíble es el libro de María Sima? No sé, una vez lo leí, pero pienso que no tiene aprobación de la Iglesia, pero tampoco está condenado, está prohibido. Josefina Núñez, de Guadalajara. Después de la muerte está la resurrección, porque como dice San Pablo, como Cristo resucitó, es nuestra esperanza. No, después de la muerte viene el juicio particular, luego el juicio universal, donde es la resurrección. Eleodoro Velázquez, de San Marcos, Guatemala, saludos al programa, muchísimas gracias. Martín Corona, de Apatzingán, Michoacán. Tengo 3 años siguiendo el programa. Bueno, increíble, porque el programa tiene 2, pero muchas gracias. Martín, te mando un saludo. Dice, te mandamos saludos desde Apatzingán. Soy el encargado del canal diocesano de la diócesis de aquí y pido oración por mí. Pues claro que sí, les mandamos un saludo a todos ustedes allí en Apatzingán. Muy bien, aquí tenemos unas cuantas llamadas más. A ver, Alfredo Trujillo dice, me gustaría que las citas aparecieran en la televisión. Estamos trabajando en ello. Adriana de la Rosa, de Tlajomulco, si el alma no muere, ¿cómo resucitamos? ¿Se podría explicar? Sí, no, el alma no muere. El que se descompone es el cuerpo, por así decirlo. En la resurrección, ¿cómo será? Hemos hablado un poco de eso. El poder de Dios tiene poder para todo, para inclusive tomar otra vez ese cuerpo de la tierra, de donde sea que esté, reformarlo y hacerlo un cuerpo glorioso. Lilia Zacarías, gracias señora Lilia, un gran abrazo. Dice que aprende muchísimo del programa. Bueno, también nosotros, créame, también nosotros aprendemos muchísimo. Vámonos, nos estamos yendo. Una última pregunta. Y quiero usar aquí el libro del padre Fortea, que es conocidísimo y que es un experto
en muchas cuestiones, tiene un libro que se llama Suma Demoníaca, que me ha gustado muchísimo, estoy buscando la página. Y él dice, ¿quiénes se condenan? Le preguntan. Solo se condenan los que quieren, y él dice, nadie quiere condenarse voluntariamente. Son nuestras acciones las que nos excluyen de la bienaventuranza. De la misma manera que nadie quiere pasar sus años de vida sobre la tierra sumido en el odio y el deseo del mal al prójimo, hay quien así los pasa. De la misma manera también hay gente que será excluida, no porque quiere excluirse, sino porque sus propias acciones le excluyen. El Papa Juan Pablo II, que tanto queremos nosotros, en el año 99 dijo, solo quien haya rechazado la salvación ofrecida por Dios con su misericordia ilimitada, se encontrará condenado, porque se habrá condenado a sí mismo. Esa es la otra opción. Si tú no vas al cielo, te condenas a ti mismo. ¿Qué nos queda? Despedir el programa. Te invito a que hagamos una breve oración. Mira lo que dice el libro de la sabiduría, capítulo 1, versículo 12. No persigan la muerte con su vida perdida, ni se busquen la ruina con las obras de sus manos. Dios ha puesto en nuestras manos la capacidad de elegir la vida o la muerte. Elijamos la vida. Y tú quieres tener una garantía de resurrección, te decía. ¿Qué garantía de resurrección tenemos? Pues esta. Te invito a que veas esta imagen, que es de nuestra capilla, y que allí está la garantía de tu resurrección para vida. La garantía de la resurrección ya la tenemos todos, pero de resurrección para vida eterna, solamente en Él, solamente en Jesús. Que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 54, el que coma mi carne y beba mi sangre, yo le resucitaré en el último día. Así, Señor, nosotros nos ponemos en tus manos. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, pero tú tienes el poder. Y ese poder lo has dejado allí, en tu cuerpo y en tu sangre, en la cual participamos en cada Eucaristía. Gracias, amigos, por haber compartido con nosotros esta reflexión. Yo los invito. Pensemos acerca de la muerte, pero no con pesimismo. Pensemos acerca de la muerte como el día en el cual iremos al juicio para, si hemos aceptado la misericordia de Él, ir a compartir de Él plenamente. ¿Qué hay después de la muerte? Hay vida, pero vida verdadera en Cristo Jesús. Los espero aquí la próxima semana, si Dios nos lo permite. Mientras tanto, manténganse dando razones de su esperanza. Que la Virgen María los acompañe. You sent your Son